La neblina de la mañana todavía se aferraba a los techos de chapa de la feria de San Justo, mientras el aroma a pescado y verdura pasada se mezclaba en el aire húmedo. Pero esa mañana, no era solo el olor a pescado lo que hacía que la gente se tapara la nariz. Desde el puesto de los surubíes surgió un grito que silenció a todo el mercado. Un par de esposas brillaron en las muñecas de una vendedora, Elvira. La viuda que vendía los surubíes más grandes y respetados de toda la feria. «Dios mío, se llevan a Elvira», gritó alguien, y en un instante, el ambiente se convirtió en un infierno. Baldes de plástico cayeron al suelo, los niños se echaron a llorar, y en medio de aquel caos, los ojos de Elvira miraban al vacío, una mezcla de miedo y un secreto que no podía pronunciar. Nadie sabía que, detrás del agua turbia de su estanque de peces, se escondía algo mucho más podrido que el olor a pescado. Algo que, de alguna manera, seguía vivo. El sol apenas se asomaba por el horizonte de la matanza, pero el aire en la feria ya era denso por una mezcla de olor a río, sudor y tierra mojada. Las voces de los puesteros se mezclaban con risas, los llamados de los compradores y el ocasional rugido de una moto destartalada que se abría paso por los pasillos estrechos. Cerca de una zanja por donde corría un agua lenta y oscura, se levantaba el puesto de pescado más concurrido, el de doña Elvira, la viuda famosa por sus surubíes gigantes, cuya fama llegaba hasta los barrios vecinos. Los pescados que vendía no eran comunes. Su tamaño casi igualaba el brazo de un niño pequeño, con la piel resbaladiza y brillante como el acero oscuro. La gente siempre preguntaba, ¿cómo hace para que sus surubíes crezcan tanto? Pero Elvira solo sonreía y respondía con una calma enigmática, las plegarias de la noche son más fuertes que cualquier alimento. Una respuesta que dejaba a muchos admirados, aunque en secreto, algunos sospechaban. Esa mañana, como de costumbre, Mateo, el cuidacoches que llevaba años trabajando en la feria, llegó temprano. Empujó su viejo Fiat Duna hacia un costado del puesto de Elvira mientras la saludaba. «Doña, le dejo el auto acá, ¿le parece? Así queda cerquita». «Mientras no moleste a los clientes, pibe», respondió Elvira con una pequeña sonrisa. Mateo se rió, acomodó el auto y se sentó en un cajón de madera a sorber un mate amargo. Para él, Elvira no era solo una vendedora. Era una mujer fuerte, una roca que se mantuvo en pie después de que su esposo, Santiago, supuestamente muriera en un accidente hacía 3 años. Desde entonces, el puesto de surubíes se había convertido en su sustento y su segundo hogar. El ambiente de la feria se volvía cada vez más ruidoso. Doña Marta, la vendedora de pollos del puesto de enfrente, gritó mientras pesaba unas pechugas, «Elvira, guárdame uno de esos de 2 kilos. Mi marido lo quiere para la parrilla, que se pueda tirar así nomás». Elvira sintió y, con una habilidad asombrosa, comenzó a cortar el pescado. La sangre fresca salpicó sobre la tabla de madera. «Ahora mismo se lo limpio, Martita», dijo, sonriendo. Mateo observaba sus manos ágiles, pero por alguna razón, esa mañana sentía que algo no estaba bien. Entre la multitud, 2 hombres extraños se mantenían de pie. Uno era alto y corpulento, con una campera de cuero negra. El otro llevaba gafas oscuras y un bolso cruzado. Fingían mirar los pescados, pero sus ojos nunca se apartaban del puesto de Elvira. Mateo entrecerró los ojos. «Doña, ¿quiénes son esos?», susurró. Elvira miró de reojo. «No sé, pibe». Llevan un rato mirando. Parecen periodistas, pero la pinta no es de periodistas. Más bien de tipos de la calle. Elvira frunció el ceño, pero intentó seguir atendiendo a sus clientes con amabilidad. En su interior, una extraña sensación de frío comenzó a recorrerla, como si una corriente de aire helado le hubiera rozado la nuca. 5 minutos después, los 2 hombres desaparecieron entre la gente. La feria volvió a su ritmo habitual, pero a lo lejos, Mateo alcanzó a ver un auto negro sin patente delantera que se detenía brevemente en la entrada. Tragó saliva. «Ese auto», murmuró, «es el mismo que vi más temprano». El reloj marcaba las 9:15. El cielo estaba nublado y un viento suave comenzaba a soplar,
trayendo consigo el olor a tierra mojada. Elvira estaba pesando un pescado para un cliente cuando el sonido de una sirena se escuchó desde la avenida principal. Al principio era un sonido lejano, pero luego se hizo más y más fuerte. La gente empezó a voltear. Las voces de los vendedores se apagaron una por una. 2 motos de la policía pasaron a toda velocidad, seguidas por el auto negro, que se detuvo justo en la entrada de la feria. Del interior bajaron 4 hombres vestidos de civil y un oficial de policía uniformado. Sus pasos eran firmes, el sonido de sus botas contra el suelo mojado resonaba en los pasillos estrechos. Mateo se puso de pie. «Doña, parece que vienen para acá». Elvira lo miró, confundida. ¿Para acá? ¿Por qué? Antes de que pudiera obtener una respuesta, una voz grave se escuchó por encima del murmullo de la gente: Elvira Artini. Todas las cabezas se giraron. Elvira se quedó paralizada. El oficial, un hombre de alto rango, le mostró una orden judicial. «Somos de la comisaría de San Justo. Se le solicita que nos acompañe para una investigación relacionada con el caso número 47, LATS, 2023. ¿Caso de qué, señor?». La voz de Elvira temblaba. «Yo solo vendo pescado. Todo se le explicará en la comisaría, señora. Por favor, coopere». La multitud comenzó a agitarse. Doña Marta dejó caer un balde, y los pollos se desparramaron por el suelo. Don Ramón, el verdulero, miraba sin poder creerlo. «Dios santo. ¿Qué pasa con Elvira?». 2 policías se acercaron, uno por cada lado, y tomaron suavemente las manos de Elvira. El sonido metálico de las esposas al cerrarse resonó con un pic agudo. «Señor, yo no hice nada malo», dijo Elvira, intentando retroceder, pero la sujetaban con fuerza. Mateo dio un paso al frente y gritó: «Che, no la traten así, es solo una vendedora». Pero otros 2 oficiales lo bloquearon de inmediato. «Atrás, señor. Esto es un procedimiento legal». El sonido de la feria se rompió en un caos absoluto. Alguien gritó, otro lloró, y varios comenzaron a grabar con sus celulares. «Es un error, la doña Elvira es buena gente», vociferó doña Marta desde la multitud. Elvira solo podía llorar. Sus lágrimas se mezclaban con el agua de pescado en sus manos. Su mirada buscó a Mateo entre la gente. Él le devolvió la mirada, lleno de una confusión y una rabia que no podía expresar. Mientras se la llevaban, la sirena volvió a sonar con fuerza. Los niños se taparon los oídos. Los vendedores bajaron las lonas de sus puestos. Arriba, un cielo oscuro y pesado se cernía sobre ellos, y una llovizna fina comenzó a caer. El agua corría por el suelo, mezclándose con la sangre de pescado, fluyendo lentamente como una herida abierta. Elvira miró una última vez hacia su puesto. Los grandes piquetones llenos de surubíes todavía se movían. El agua comenzaba a enturbiarse. Sobre la mesa, unas monedas estaban desparramadas. Una libreta con las ventas del día se mojaba con la lluvia. Quiso gritar, pero su voz se perdió en el sonido de la sirena. Mateo se quedó allí, rígido, sin saber qué hacer. En su cabeza, solo una frase resonaba: «Algo está mal. Elvira no es una mala persona». Pero nadie parecía dispuesto a escuchar la lógica. La feria de San Justo se había convertido en un escenario de miedo. Los rumores comenzaron a esparcirse incluso antes de que el patrullero saliera del predio. Dicen que vendía pescado robado. No, che, dicen que escondía droga en el estanque. ¿Qué va a ser? Seguro que esos surubíes son producto de algún gualicho. Las voces resonaban entre los techos de chapa y las lonas de plástico. Y en medio de todos los susurros y la lluvia que arreciaba, Mateo supo que lo que acababa de pasar era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, la feria de San Justo ya no era la misma. Normalmente, desde el primer canto del gallo, el sonido de los vendedores era la música que inauguraba el día, el ruido de los baldes, el regateo y las risas cansadas que,
paradójicamente, hacían que la vida se sintiera cálida. Pero esa mañana, la feria se sentía extraña. Silenciosa. La gente hablaba en voz baja, como si temieran que el aire llevara sus chismes a los oídos de la policía. En cada esquina, el nombre de Elvira era el centro de los susurros. Dicen que escondía merca debajo del estanque de los surubíes, le susurró doña Marta a una clienta que miraba distraídamente los pollos trozados. Merca, la clienta la miró, horrorizada. Pero si parecía tan devota, siempre iba a la iglesia del barrio. Doña Marta se encogió de hombros. Y bueno, una nunca sabe lo que hay en el corazón de la gente, mija. A veces, los que parecen más santos son los más podridos por dentro. En el puesto de café al paso de la entrada, don Ramón también participaba en un chisme similar. Escuché algo del cuidacoches, dijo, casi en un susurro. Dicen que Elvira estuvo metida en un asesinato en Gualeguaychú. La víctima era un pibe joven que le compró pescado la última vez que lo vieron. Un asesinato, la voz de un verdulero se quebró. Dios mío. Entonces todo este tiempo le estuvimos comprando una. No hables tan fuerte, che, lo interrumpió don Ramón. No sabemos que es verdad, pero la policía no se lleva a alguien así nomás si no tiene pruebas. Mateo, sentado en un rincón del puesto, solo podía bajar la cabeza. El café negro frente a él ya se había enfriado. Escuchaba todos esos chismes con la mandíbula apretada. Hablaban como si conocieran a Elvira de toda la vida, cuando la mayoría apenas sabía su nombre por el cartel de su puesto. Esta gente no sabe nada, murmuró para sí mismo. Ricardo, un viejo periodista de una radio local que estaba sentado a su lado, lo miró por encima de sus gruesos anteojos. ¿Estás enojado? No. Mateo lo miró brevemente. Es que no me entra en la cabeza, don. Elvira es buena gente. Estoy seguro de que no hizo nada. Ricardo sorbió su café lentamente. ¿Sabés qué pasa en una feria como esta, pibe? La verdad siempre corre más lento que el chisme. Una vez que te ensucian el nombre, es difícil limpiarlo. Mateo clavó la vista en la mesa. Pero yo lo vi, don. Cuando le pusieron las esposas, su mirada no era la de una culpable. Ricardo asintió lentamente. Entonces, busca la verdad vos mismo. Esa frase resonó en la cabeza de Mateo incluso después de haber dejado el puesto. Cerca del mediodía, el sol se abrió paso entre las nubes delgadas. El puesto de Elvira ahora estaba cerrado con una cinta policial amarilla. Los grandes piletones seguían allí, con el agua ya de un color verdoso y turbio. Un olor a pescado podrido mezclado con barro picaba en la nariz de cualquiera que pasara cerca. Mateo se quedó allí un largo rato. Varios vendedores que pasaban a su lado preferían bajar la cabeza, fingiendo no verlo. Solo se escuchaba el croar de algunas ranas y el goteo del agua que había quedado de la lluvia de la noche anterior. Respiró hondo. Doña Elvira, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Esa tarde, la curiosidad venció al miedo. Mateo decidió ir a la casa de Elvira, al final de un pasillo angosto no muy lejos de la feria. La casa era pequeña, con paredes de ladrillo a la vista y un techo de chapa. El patio estaba lleno de macetas con flores y una manguera enrollada. Normalmente, desde allí se escuchaba el chapoteo del agua del estanque de surubíes que tenía en el fondo. Pero esta vez, todo estaba en silencio. Apenas llegó a la reja de entrada, Mateo vio la cinta policial cruzada en la puerta. Tragó saliva. Sentía el corazón pesado, pero sus ganas de saber eran demasiado grandes. Dio la vuelta por detrás de la casa, a través de un pequeño terreno baldío lleno de yuyos. El viento de la tarde traía un olor a barro extraño, más penetrante de lo habitual. Desde detrás de unos arbustos, Mateo pudo ver el estanque, que ya había sido vaciado a la mitad. El agua era de un color amarronado y soltaba pequeñas burbujas. A un costado del estanque había un gran tambor azul, medio enterrado en la tierra. La tapa estaba bien cerrada,
pero por el borde se escapaba un olor que le revolvió el estómago. «¿Qué es esto?», murmuró. Se tapó la nariz con la mano. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Tomó una caña de bambú larga que estaba cerca del cerco y lentamente hizo palanca para abrir la tapa del tambor. La tapa estaba pesada, como si contuviera algo adentro. Cuando finalmente logró abrirla, un aire frío y un olor a podrido lo golpearon con una fuerza que le hizo arder los ojos. Mateo retrocedió de golpe, casi vomitando. Dentro del tambor se veía un lodo negro y espeso, mezclado con trozos de plástico y pedazos de red. Pero entre el lodo, sus ojos captaron algo, una tela de ponchó de colores tierra, parcialmente sumergida en un líquido espeso. Reconoció ese patrón. «Es la tela del ponchó de doña Elvira», susurró, temblando. Se inclinó un poco más, iluminando el interior con la linterna de su celular. Detrás de la tela, algo parecía asomar del lodo. Era de un color blanco grisáceo, con una forma curva. Mateo entrecerró los ojos, tratando de asegurarse. Pero cuando se dio cuenta de que esa forma se parecía a un dedo humano, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. «Dios mío». Dejó caer la caña y retrocedió, tropezando. Su corazón latía a 1000 por hora, le faltaba el aire. En ese momento, escuchó el sonido de una rama quebrándose desde el terreno baldío. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el viento que movía las hojas de una planta de banano. Pero, por alguna razón, Mateo sintió que alguien lo estaba espiando desde detrás de un árbol. Salió corriendo por donde había entrado, atravesando el terreno hasta llegar al pasillo. Tenía la respiración agitada y la cara pálida. A lo lejos, vio a 2 hombres parados cerca de un kiosco. Uno llevaba la campera de cuero negra, el otro, las gafas oscuras. Eran los mismos hombres que había visto en la feria el día anterior. Uno de ellos miró a Mateo y sonrió levemente. El corazón de Mateo dio un vuelco. Bajó la cabeza rápidamente, fingiendo estar ocupado tratando de arrancar su viejo auto. Pero sus ojos alcanzaron a ver que la mano del hombre tenía un largo rasguño en la muñeca, como una marca de arañazo. No se atrevió a mirar de nuevo. El motor del auto arrancó y aceleró, alejándose sin mirar atrás. El aire de la tarde en San Justo se sentía cada vez más pesado en su pecho. El corazón le latía al ritmo del motor. En su mente, la imagen del tambor azul no dejaba de repetirse, el olor a podrido, la tela de ponchó y algo que se parecía a un dedo. Doña Elvira, ¿qué es lo que escondía en realidad? La noche comenzaba a caer cuando Mateo llegó a su pequeño departamento alquilado. Cerró la puerta, se sentó en el suelo y se quedó mirando a la nada. Sus manos y su ropa todavía olían a barro. Se lavó las manos una y otra vez, pero ese olor nauseabundo no se iba. Su cabeza daba vueltas, llena de preguntas. Si era verdad que ese tambor contenía algo horrible, ¿por qué Elvira nunca había dicho nada? ¿Quiénes eran los 2 hombres que la vigilaban? ¿Y por qué ahora lo miraban a él, como si supieran que había visto algo que debía permanecer enterrado? Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente. Mateo miró el techo de su habitación y susurró: «Si me quedo callado, soy un cobarde. Pero si hablo, quizás no viva para contarlo». Y afuera, bajo la llovizna fina, los 2 mismos hombres estaban parados en la esquina. El punto rojo de sus cigarrillos brillaba en la oscuridad. Uno miró hacia la casa de Mateo. El otro le dio una palmada en el hombro a su compañero. «Ya lo vio», dijo en voz baja. El otro respondió: «Entonces tenemos que asegurarnos de que se quede callado». El cielo de la matanza esa noche era oscuro y denso. La lluvia caía suavemente, como una cortina fina que ocultaba la luna. En su pequeño y estrecho departamento, Mateo estaba sentado en el patio, mirando una taza de café que ya se había enfriado. Desde la tarde, su mente no había encontrado paz. El olor a lodo del tambor azul parecía haberse quedado impregnado en su nariz, a pesar de haberse duchado 3 veces. Encendió un cigarrillo,
El humo se arremolinaba perezosamente en el aire húmedo. Si me quedo callado, estoy encubriendo un crimen, murmuró para sí. Pero si hablo, ¿quién me va a creer? La gente de la feria ya la considera una criminal. La policía capaz que hasta me acusan de cómplice. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando unos golpes secos y fuertes resonaron en la puerta principal. Toc, toc, toc. Mateo se sobresaltó. Miró hacia la puerta, con el corazón latiéndole desbocado. Nadie solía visitarlo a esas horas de la noche. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Solo más golpes, esta vez más fuertes. Toc, 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 toc. Se puso de pie y agarró una llave inglesa que tenía cerca de la cocina. Caminó lentamente hacia la puerta, apagando la luz de la sala. A través de una rendija en la ventana, espió hacia afuera. 2 hombres estaban parados frente a su puerta. Uno llevaba la campera de cuero negra. El otro, las gafas oscuras, a pesar de ser de noche. El humo de sus cigarrillos se elevaba desde sus labios. Mateo reconoció sus rostros. Eran los 2 hombres que había visto en la feria y en el patio trasero de la casa de Elvira. Sintió como si la sangre se le helara en las venas. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los golpes en la puerta se convirtieron en un aporreo. Mateo, sabemos que estás adentro. Abrí la puerta, dijo una voz grave, profunda y amenazante. Mateo miraba la puerta, paralizado. ¿Cómo sabían su nombre? Si no abrís, entramos igual. Boom, boom, boom. Los golpes sacudieron las bisagras de la puerta. La llave inglesa en su mano temblaba. Sin pensarlo 2 veces, Mateo corrió hacia la parte de atrás de la casa. Abrió la ventana de la cocina y salió sigilosamente por el patio trasero. La lluvia había dejado el suelo resbaladizo, pero no le importó. Detrás de él, escuchó cómo forzaban la puerta con más fuerza. Luego, un crujido de madera rompiéndose. Habían entrado. Mateo corrió a través de pasillos estrechos, con la respiración entrecortada. Escuchó el sonido de pasos pesados persiguiéndolo a lo lejos. No se atrevió a mirar atrás. En la oscuridad, solo podía seguir la tenue luz que venía del final del pasillo, donde se encontraba la feria. Cuando finalmente llegó a la zona del mercado, ya desierta, se escondió detrás del puesto vacío de don Ramón. El pecho le subía y bajaba, su respiración era pesada, como si hubiera corrido una maratón. El sonido de los pasos desapareció lentamente. Lo único que quedaba era el ruido de la lluvia goteando en los techos de chapa y el siseo de su propia respiración. Unos minutos después, Mateo se agachó, sujetándose la cabeza. ¿Qué quieren de mí? ¿Es porque abrí ese tambor? Sabía la respuesta. Querían que se callara. Pero callarse significaba permitir que algo podrido siguiera vivo bajo el lodo. Miró hacia el puesto de Elvira, todavía acordonado con la cinta policial. Bajo la luz tenue de los faroles de la feria, la cinta amarilla ondeaba con el viento, como una bandera de advertencia. Dentro de él, el miedo comenzó a transformarse en determinación. Tengo que saber qué hay realmente detrás de todo esto, murmuró. Y el único lugar para encontrar la respuesta estaba en la casa de Elvira. Cerca de las 11 de la noche, Mateo estaba de nuevo en el pasillo que llevaba a la casa de Elvira. La lluvia había amainado, dejando una niebla fina entre las plantas de banano. La casa estaba completamente a oscuras. La cinta policial seguía cruzada en la entrada, pero no había vigilancia. Esperó unos minutos, asegurándose de que no hubiera nadie. Luego, entró por el costado del terreno baldío, el mismo camino que había tomado por la tarde. Los sonidos nocturnos del barrio eran inquietantes, el zumbido de los insectos, el ladrido lejano de un perro al final del pasillo. Encendió la pequeña linterna de su celular. La luz blanca iluminó el suelo embarrado, que todavía conservaba las huellas de las botas de la policía. En el patio trasero, el tambor azul seguía en el mismo lugar,
como si lo estuviera desafiando. El aire a su alrededor se sentía más pesado que antes. El olor a podrido era más intenso, le hacía arder los ojos. Mateo tragó saliva y se acercó lentamente. Sus manos temblaban al tocar la fría tapa del tambor. La abrió despacio, un pequeño chirrido metálico rompió el silencio. El olor a putrefacción lo golpeó con más fuerza, pero esta vez no retrocedió. Tenía que saber. Apuntó la linterna hacia el interior. El lodo negro seguía allí, espeso, burbujeando como un líquido vivo. Tomó la caña de bambú del cerco y comenzó a remover lentamente. Unos segundos después, la caña tocó algo duro. Se detuvo y miró más de cerca. Había una bolsa de arpillera blanca, atada con soga plástica, sumergida en el fondo del tambor. Mateo contuvo la respiración y tiró del extremo de la soga. La bolsa estaba pesada, viscosa y resbaladiza. El olor a podrido era cada vez más insoportable, le revolvía el estómago. Pero siguió tirando hasta que la bolsa salió a medias del tambor. Con manos temblorosas, desató el nudo de la soga. En cuanto se abrió, el contenido hizo que se le helara la sangre. Trozos grandes de carne de un color grisáceo. No era pescado, no era carne de vaca. La forma era irregular, pero se veían claramente venas y una piel fina, piel humana. Mateo retrocedió de golpe, chocando contra el cerco de bambú. Dios mío, por Dios, su voz era un temblor. Quería creer que era solo carne de algún animal, pero el color era demasiado real. Rápidamente, cerró la bolsa, la volvió a meter en el tambor y cerró la tapa con fuerza. Sus manos y su ropa estaban ahora cubiertas de lodo y una sustancia viscosa. El corazón le latía con una fuerza brutal, su cerebro parecía quemarse de miedo. Salió corriendo por el terreno baldío, atravesando la niebla. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como los pasos de alguien persiguiéndolo. No se detuvo hasta llegar al borde de la avenida, donde se inclinó, tratando de recuperar el aliento. Dios mío, ¿qué escondía Elvira en esta casa? Su voz interior retumbaba en medio de la llovizna. Al llegar a su departamento, Mateo se lavó las manos una y otra vez, pero la sensación de asco no desaparecía. Se sentó en el suelo, temblando. Afuera, la lluvia comenzó a cesar. Silencio. Pero a lo lejos, escuchó el sonido de una moto que se detenía frente a su casa. Se quedó inmóvil. El sonido de pasos acercándose sobre el barro. Toc. Volvieron a golpear su puerta, esta vez lentamente. Mateo, lo llamó la misma voz grave. Miró hacia la puerta, con el cuerpo congelado. Era la misma voz de antes, la del hombre de la campera de cuero. Toc, toc, toc. No te hagas el dormido. Sabemos lo que viste. Mateo contuvo la respiración. Agarró su celular, apagó la luz y se arrastró hasta debajo de la ventana. Pero cuando espió por una rendija de la cortina, el patio estaba vacío. No había nadie. Solo las marcas de botas en el barro húmedo, 2 pares, que se alejaban en dirección al pasillo. Mateo se quedó mirando un largo rato, con un sudor frío corriéndole por las sienes. Acababa de darse cuenta de que esos 2 hombres no eran simples vigilantes. Eran parte de algo mucho más grande. Y esa noche, en medio del silencio opresivo, una cosa estaba clara: había destapado algo que debía haber permanecido enterrado. A la mañana siguiente, el cielo de la matanza estaba cubierto por una niebla densa. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos en cada rincón de la feria. La gente aún no se atrevía a hablar mucho, pero todas las miradas apuntaban a un solo lugar, la casa de Elvira. A lo lejos, se veía la cinta policial y, adentro, varios oficiales uniformados estaban ocupados cavando en el patio trasero. Mateo estaba de pie al borde de la calle, con el cuerpo temblando. Se escondió detrás de un pequeño puesto de café, observando desde lejos. De repente, un oficial gritó: «Comisario, hay algo aquí». Varias personas se acercaron.
El lodo que excavaban desprendía un olor nauseabundo y penetrante. De un montículo de tierra negra, un policía sacó una bolsa de arpillera blanca con la inscripción, fertilizante orgánico. La soga plástica estaba podrida. Cuando levantaron la bolsa, algo duro cayó desde adentro, huesos humanos. Algunos todavía tenían trozos de carne ennegrecida adheridos. La multitud que observaba desde fuera de la reja gritó de horror. «Dios santo, entonces era verdad», exclamó alguien. Mateo se tapó la boca, sus rodillas apenas podían sostenerlo. Lo sabía perfectamente, esa bolsa era la misma que había visto dentro del tambor la noche anterior. El comisario Rojas, jefe de la investigación, dio una orden rápida: levanten todas las bolsas. Saquen fotos de cada una antes de moverlas. El ambiente se volvió caótico. El olor a podrido se mezclaba con el de la tierra mojada y la sangre seca. La policía intentaba calmar a los vecinos, pero los susurros se intensificaron. Entonces Elvira es la culpable. Ya les dije que sus surubíes los alimentaba con cadáveres. El chisme fluía más rápido que el agua de la lluvia. Mateo retrocedió unos pasos, con la cabeza dándole vueltas y el pecho oprimido. Sabía que cualquier cosa que la policía encontrara hundiría aún más el nombre de Elvira, aunque probablemente ella no fuera la culpable. A lo lejos, un periodista tomaba fotos sin parar, el flash de su cámara iluminaba los rostros aterrorizados de los vecinos. Cuando la policía levantó la tercera bolsa, Mateo no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta y se alejó. Pero apenas había dado unos pasos, su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla: «Deja de meterte, Mateo. No sabés lo que acabas de destapar». Sus manos temblaban. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie sospechoso. El aire se sentía más frío de lo normal. Apretó el celular con fuerza y corrió hacia la feria. En la feria, el ambiente no era menos tenso. El puesto de Elvira seguía cerrado, pero el olor nauseabundo del estanque trasero parecía colarse por todos los pasillos. Los vendedores miraban a Mateo con desconfianza. «Ahí va ese», susurró un puestero, el cuidacoches que siempre ayudaba a Elvira. «Seguro que sabe algo». Mateo bajó la cabeza y caminó rápido entre ellos. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera pisando barro. En el puesto de café, Ricardo, el viejo periodista, lo llamó en voz baja. «Mateo, vení un poco». Mateo se acercó, con el rostro pálido. «¿Ya te enteraste?», preguntó Ricardo en voz baja. «La policía encontró 3 bolsas con huesos. Pero dicen que hay una bolsa que todavía no sacaron». ¿Que no sacaron? Sí. Pero lo raro es que, según el informe de anoche, la casa de Elvira estaba sellada. Eso significa que alguien entró ahí de nuevo antes de la excavación. Mateo tragó saliva. Sabía quién había sido esa persona, él mismo. Ricardo lo miró fijamente. «¿Vos sabés algo?». «No». Mateo guardó silencio. Solo vi un tambor en el patio con una bolsa adentro, pero no sabía lo que contenía. Y ahora la policía lo encuentra en el estanque. Mateo asintió lentamente, su voz apenas audible. «Pero, don Ricardo, estoy seguro de que Elvira no es culpable. Alguien le tendió una trampa». Ricardo suspiró profundamente. «Entonces, tenés que tener cuidado, pibe. La persona que le tendió la trampa probablemente te esté vigilando ahora mismo». Esa frase hizo que la sangre de Mateo se helara. Miró hacia la avenida principal y entre la multitud, vio a un hombre con un sombrero negro, de pie, observándolo. Su rostro era apenas visible, pero su cuerpo era alto y corpulento, de hombros anchos. Su postura se parecía a la de Santiago, el esposo de Elvira que todos creían muerto. Mateo cerró los ojos por un instante. «Si es él», dijo en voz baja, «entonces esto no ha terminado. Esto recién empieza». Esa tarde, el cielo de la matanza se tiñó de un color grisáceo. La feria comenzó a vaciarse,
pero las conversaciones sobre Elvira no cesaban. En cada rincón, el nombre de Santiago Prasetio comenzó a surgir de boca en boca. El esposo que creían muerto ahora era sospechoso de estar vivo y ser el autor intelectual de todo. Mateo estaba sentado en el puesto de café cerca de la entrada de la feria, mirando la llovizna caer. Frente a él, Ricardo abría una pequeña libreta y tachaba algunos nombres. Ya le pregunté a algunos de los más viejos de acá. Dicen que hace 3 años, Santiago tenía un proyecto grande, el Proyecto Surubí Gigante del Litoral. Supuestamente, era una colaboración con una empresa de alimentos para peces de afuera. Y después de que el proyecto fracasó, Santiago desapareció, agregó Mateo en voz baja. Ricardo asintió. No solo él. 3 de sus empleados también se fumaron. Sin noticias, sin denuncias. Desaparecieron sin más. Mateo apretó los labios. Recordó el tambor azul en la casa de Elvira, el contenido de la bolsa de arpillera y los aterradores trozos de carne. No me diga que, murmuró. Ricardo lo miró fijamente. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Quizás ese proyecto de surubíes gigantes no era solo un experimento con peces. La lluvia se intensificó. Afuera, algunos vendedores se apresuraban a cerrar sus puestos. Mateo miró la calle mojada y luego susurró, tengo que saber la verdad. Voy a buscar el rastro de Santiago. Esa noche, Mateo fue a un mercado de pescado clandestino a orillas del riachuelo, un lugar donde la gente vendía pescado sin permisos. El olor a río contaminado se mezclaba con el humo de los cigarrillos. Allí se encontró con el Tano, un antiguo intermediario que solía trabajar con Elvira y Santiago. Tano, solo quiero preguntarte por Santiago, dijo Mateo con firmeza. El hombre, de aspecto rudo, lo miró con desconfianza. Ese nombre no lo digas muy alto por acá, le advirtió en voz baja. ¿Por qué? Si se supone que está muerto. El Tano soltó una bocanada de humo y se rió entre dientes. ¿Muerto? ¿Quién te dijo eso? Hace 3 años, sí, dijeron que tuvo un accidente en Entre Ríos, pero nunca encontraron el cuerpo. Enterraron un cajón vacío. Mateo se quedó helado. ¿Estás seguro? Segurísimo. Y antes de desaparecer, Santiago andaba con un alimento experimental. Decía que podía hacer que los surubíes crecieran el doble de rápido. Pero después de que el proyecto se canceló, 3 de sus empleados nunca más volvieron. Esos empleados desaparecidos podrían ser los dueños de los huesos que encontraron en el estanque de Elvira, preguntó Mateo, casi en un susurro. El Tano lo miró fijamente por un largo rato y luego dijo en voz baja, si tenés un poco de amor por tu vida, no intentes buscar a Santiago. La gente que lo busca nunca vuelve. El Tano se levantó y se fue, dejando a Mateo solo bajo un techo de chapa agujereado. El viento nocturno que soplaba desde el río traía el mismo olor a lodo y podredumbre que el del tambor azul en la casa de Elvira. Mateo apretó el casco de su moto en la mano. Sabía que el Tano no mentía. A la mañana siguiente, Mateo regresó a la feria. No había dormido en toda la noche. Tenía la mirada cansada, pero su determinación se había fortalecido. Al pasar por el puesto de Elvira, todavía cerrado, vio a Ricardo parado allí, mirando algo en el suelo. «Mira esto», le dijo, señalando una pequeña pulsera de madera medio enterrada en el barro. «Yo la conozco». Era del hijo de Carrizo, uno de los empleados del proyecto de los surubíes gigantes. Mateo se agachó y tocó la pulsera. Entonces, todos estuvieron aquí de verdad. Ricardo asintió lentamente. Y probablemente nunca más salieron. El sonido de una sirena de policía se escuchó a lo lejos, señal de que una nueva etapa de la investigación estaba comenzando. Mateo se puso de pie y miró el cielo, que comenzaba a despejarse después de la larga lluvia. En su mente, una frase retumbaba, Santiago no está muerto y seguro va a volver a este lugar. Sabía que su próximo paso sería peligroso. Pero si se detenía ahora,
la verdad sobre Elvira quedaría enterrada junto con los huesos bajo el lodo y la sangre de ese estanque. Mateo miró la pulsera de madera en su mano y la apretó con fuerza. Te voy a encontrar, Santiago. Sea lo que sea que escondas, lo voy a sacar a la luz. Y a lo lejos, desde detrás de una fila de puestos vacíos, un hombre con una campera negra lo observaba en silencio, sin hacer ruido. El cigarrillo en sus labios brillaba con un punto rojo. Su mirada era fría, y en el borde de su leve sonrisa parecía haber un mensaje que no necesitaba palabras. Es tarde, Mateo. Ya te metiste demasiado adentro. Ese mediodía, el sonido de las sirenas volvió a escucharse en los alrededores de la feria. 2 patrulleros se detuvieron frente al pequeño departamento de Mateo. Los vecinos salieron de sus casas, cuchicheando entre ellos. Mateo acababa de cerrar el puesto de café cuando 2 oficiales se le acercaron. Señor Mateo. Sí, soy yo. Acompáñenos a la comisaría, por favor. Hay algunas cosas que necesitamos aclarar. El tono de voz del oficial era formal, pero su mirada penetrante le hizo entender a Mateo que no se trataba de una simple entrevista. En la sala de interrogatorios de la comisaría de San Justo, el comisario Rojas estaba sentado frente a él. Sobre la mesa, había un sobre grande con varias fotos impresas. La luz del techo parpadeaba con un brillo frío. ¿Conoce a esta persona?, preguntó Rojas, empujando una foto hacia él. Mateo la miró. En la foto se veía a él mismo, de pie frente a un galpón de alimentos para peces, sosteniendo un tambor azul. A su lado, un hombre con una campera de cuero y un barbijo miraba hacia la cámara. Ese soy yo, señor, dijo en voz baja. Y el hombre a su lado. Mateo entrecerró los ojos. La luz de la lámpara hacía que la foto se viera nítida. La postura, el cuello, la forma de pararse, todo se parecía a Santiago. Yo no sé, señor. En ese momento llevaba barbijo. Pensé que era un empleado más. El comisario Rojas lo miró fijamente durante un largo rato. Esta foto fue tomada hace 3 meses. El lugar es un depósito que pertenecía al proyecto Surubí Gigante del Litoral. ¿Sabe qué ocurrió en ese depósito? Mateo negó con la cabeza. Doña Elvira solo me pidió que llevara unos tambores vacíos. No sabía qué contenían. Rojas sacó otra foto, la imagen de un camión refrigerado con el logo de Surubí Gigante del Litoral. Y detrás, la sombra de alguien moviendo una bolsa de arpillera blanca. Señor Mateo, dijo Rojas, con un tono suave pero incisivo, usted sabe que Elvira jura que es inocente. Dice que todos esos tambores fueron enviados por Santiago, su esposo, quien supuestamente está muerto. Pero ahora, esta foto demuestra que usted estuvo con la persona que se sospecha es Santiago. El mundo de Mateo se encogió, el eco de sus palabras resonaba en su cabeza. Yo no lo sabía, señor. Le juro que no sabía quién era realmente. Rojas lo miró fijamente. Entonces, ayúdenos. ¿Dónde fue la última vez que vio a ese hombre? Mateo respiró hondo. Hace 3 meses, en el depósito cerca del riachuelo. Después de eso, nunca más. Pero hace 2 noches, vi a alguien muy parecido a él parado en la feria. Rojas escribió rápidamente en su libreta. ¿Estás seguro? Mateo asintió. El comisario lo observó durante unos segundos antes de decir, está bien. Pero recuerde, si resulta que está ocultando algo, podría ser considerado cómplice por obstruir la investigación. Mateo tragó saliva. Yo solo quiero que se demuestre que doña Elvira es inocente, señor. Entonces, respondió Rojas con frialdad, ayúdenos a encontrar a Santiago. Al salir de la comisaría, Mateo caminaba por la vereda con paso vacilante. El cielo comenzaba a nublarse. En su bolsillo, todavía guardaba una copia de la foto del expediente que le habían mostrado. La miró durante un largo rato. Santiago miraba a la cámara con los ojos medio ocultos por el barbijo,
pero la sonrisa que se adivinaba en su mirada era fría y calculadora. El viento soplaba, trayendo el olor a lodo y pescado desde la feria. Mateo se ajustó la campera. De repente, su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. No deberías haber hablado tanto, Mateo. La policía no va a poder protegerte. Mateo se detuvo en seco. Al otro lado de la calle, entre una fila de locales cerrados, vio la silueta de un hombre con un sombrero negro, de pie, inmóvil. Cuando lo miró con más atención, la figura retrocedió lentamente hacia las sombras y desapareció. La lluvia comenzó a caer suavemente. Mateo guardó la foto en el bolsillo de su campera y susurró para sí mismo: si Santiago sigue vivo, entonces todo esto es un juego, y ahora yo soy parte de él. Miró hacia la feria de San Justo, que se veía sombría bajo la lluvia. Detrás de los techos de chapa y los baldes de pescado vacíos, sabía una cosa con certeza: la verdad que buscaba ahora le devolvía la mirada, esperando el momento adecuado para atacar. La lluvia no había cesado del todo cuando el comisario Rojas volvió a llamar a Mateo a la comisaría. Sobre la mesa de una pequeña sala de reuniones, había varios expedientes y la pantalla de una computadora mostraba registros de transacciones bancarias. Estos son los últimos resultados del rastreo, dijo Rojas sin preámbulos. Hay un flujo de dinero constante desde una cuenta a nombre de Santiago Prasetio a la cuenta de Elvira. 5.000 pesos por semana durante los últimos 2 meses. Mateo miró la pantalla. Pero se supone que Santiago murió hace 3 años. Ese es el problema, intervino una joven investigadora llamada Morales. La cuenta está activa y el dinero se retira en efectivo de cajeros automáticos cerca de la feria de San Justo. Pero lo curioso es que todas las cámaras de seguridad de esos lugares estaban fuera de servicio en las mismas fechas. Rojas se recostó en su silla, con expresión grave. Alguien está borrando las huellas a propósito. Tenemos que saber quién retira ese dinero. Si Santiago realmente sigue vivo, dijo Mateo lentamente, entonces todo esto es su plan. A Elvira solo la usó como chivo expiatorio. Rojas lo miró fijamente. Usted dijo que vio a alguien parecido a Santiago en la feria. Así es. La noche después de la excavación. Estoy seguro de que era él. Entonces, empezaremos por ahí, dijo Rojas con firmeza. Usted viene conmigo esta noche. Vamos a revisar la zona del riachuelo. Varios testigos dicen que hay un viejo galpón que se usaba para el proyecto de los surubíes gigantes. Al caer la noche, 2 autos de policía sin identificación se movían lentamente hacia la orilla del riachuelo. La niebla comenzaba a descender, y el sonido del agua del río era un murmullo pesado que se arremolinaba bajo un viejo puente. Mateo iba sentado en el asiento trasero con la inspectora Morales, mientras Rojas conducía. Al llegar al lugar, vieron un gran galpón con paredes de chapa, la pintura ya descolorida. La puerta estaba cerrada con una cadena, pero desde adentro se veía una luz tenue parpadeando, como la de una linterna. Parece que hay alguien adentro, susurró Morales. Rojas hizo una seña. 2 policías se deslizaron por el lado derecho, mientras Mateo y Morales lo seguían por la izquierda. El olor a pescado y a hierro oxidado llenaba el aire. Una vez que cortaron la cadena, entraron sigilosamente. El interior era sofocante. Había pilas de tambores azules, algunos medio abiertos. En un rincón, un camión refrigerado con el logo de Surubí Gigante del Litoral. El suelo estaba mojado, con un rastro de agua que goteaba desde la caja del camión. Rojas encendió su linterna. Miren esto, dijo en voz baja. En el suelo había una factura de envío con la firma de Santiago Prasetio en la parte inferior. Morales se agachó para fotografiar el documento. Sigue haciendo transacciones. Esto significa que Santiago no está muerto. De repente, se escuchó un ruido desde la parte trasera del galpón, el sonido de un metal cayendo, seguido de pasos rápidos. ¡Alto! ¿Quién anda ahí?, gritó Rojas. No hubo respuesta. Corrieron hacia la puerta trasera,
pero al salir solo vieron la sombra de alguien que bajaba corriendo por un terraplén hacia el río. Rojas levantó su linterna y gritó una orden, pero la figura ya había desaparecido en la oscuridad. Mateo se quedó al borde del terraplén, mirando la corriente furiosa del río. Era él. Su postura. Estoy seguro de que era Santiago. Rojas miró el agua arremolinada debajo. Si es él, entonces este juego es mucho más grande de lo que pensábamos. Unas horas después, estaban de vuelta en la comisaría. Morales revisaba los documentos del galpón. Hay algo raro. Esta factura está dirigida a una empresa de logística fantasma en Rosario. Pero miren el sello, la fecha es de la semana pasada. Rojas frunció el ceño. ¿Santiago sigue organizando envíos? Parece que sí. Y hay una nota adicional, dirección de destino final, Camino de Cintura, kilómetro 25, Lomas de Zamora. Mateo se puso de pie, con el rostro tenso. Eso está cerca de la casa de Elvira. La habitación quedó en un silencio repentino. Rojas lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo en voz baja, entonces, ya sabemos a dónde tenemos que ir mañana por la mañana. Mateo apretó los puños, mirando por la ventana. La lluvia volvía a caer suavemente, reflejando las luces de la calle en el cristal. Dentro de él, el miedo y la determinación se mezclaban en una sola cosa. Sabía que si Santiago realmente seguía vivo, entonces, cuando llegaran a su próximo destino, lo que encontrarían podría no ser solo surubíes, sino un secreto más podrido que la sangre dentro de un tambor. A la mañana siguiente, el aire en Camino de Cintura era húmedo y silencioso. El camino de tierra que llevaba a la ubicación indicada en la factura todavía estaba mojado por la lluvia de la noche. El auto de policía se detuvo a varios metros de un viejo edificio de ladrillos, medio cubierto por pastizales altos. Frente a la puerta del galpón, se veían las marcas frescas de un camión que acababa de irse. El comisario Rojas dio una orden, vamos a hacerlo rápido. Sin hacer ruido. Mateo se quedó atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. Reconocía la zona, Santiago solía decir que tenía un nuevo lugar de experimentación por aquí. Morales se adelantó, con el arma en la mano. Bordearon el edificio. Desde adentro, se escuchaba el zumbido de un motor, como un pequeño generador. Un olor a podrido les picó en la nariz, una mezcla de hierro oxidado y lodo húmedo. Rojas contó en voz baja hasta 3 y luego pateó la puerta. La puerta de metal se abrió con un estruendo. La luz del sol entró, revelando una escena que dejó a todos sin palabras. En el centro de la sala, había varias piscinas de plástico gigantes alineadas. Cada una contenía surubíes de un color negruzco. Su tamaño era normal, tan grandes como el muslo de un hombre. El agua era de un color marrón espeso, y en la superficie de algunas piscinas, flotaban trozos de carne entre las burbujas. Dios mío, susurró Morales, esto no es alimento común y corriente. Rojas se acercó. Al lado de una de las piscinas, había una mesa de acero inoxidable con herramientas para cortar carne, un cuchillo enorme y varias bolsas de plástico con la etiqueta, muestra orgánica. En la pared del fondo, un cartel escrito a mano decía, Proyecto Surubí del Litoral. Generación perfecta. De repente, se escucharon pasos en la parte trasera de la sala. Todos se giraron. De las sombras, entre dos piscinas, apareció un hombre con una campera negra. Su rostro estaba medio cubierto por un barbijo. Santiago, gritó Mateo sin darse cuenta. El hombre lo miró de reojo, luego se dio la vuelta y corrió hacia una puerta trasera. Atrápenlo, ordenó Rojas de inmediato. Corrieron a través del patio trasero del galpón. El suelo embarrado hacía que sus pasos resbalaran. Santiago saltó sobre una moto de enduro que lo estaba esperando y aceleró en dirección a un pequeño bosque. Rojas disparó una advertencia al aire, pero Santiago no se detuvo. Mateo lo persiguió todo lo que pudo, hasta quedarse sin aliento.
la moto desapareció en una curva del camino de tierra, dejando tras de sí un rastro de neumáticos y salpicaduras de lodo. Morales llegó poco después con una carpeta que había encontrado dentro del galpón. «Comisario, encontré esto», dijo, abriéndola. Adentro había fotos de estanques de surubíes en diferentes lugares. Todas eran iguales, peces enormes, tambores azules y etiquetas con códigos numéricos. Rojas las miró rápidamente. «Esto no es un experimento. Es producción en masa». Morales señaló una de las fotos. «Mire esta. Hay un rostro de alguien detrás, parece un empleado municipal». Rojas miró más de cerca. «Esta es la prueba de que hay gente de adentro involucrada». Mateo se quedó paralizado al borde de una de las piscinas. Su mirada estaba perdida, observando los surubíes que se retorcían en el agua espesa. Debajo de la superficie, vio algo de color pálido flotando lentamente. Se inclinó para ver mejor y luego retrocedió de un salto. Era una mano humana, hinchada y en descomposición, como si la hubieran arrojado al agua hacía poco. Morales soltó un grito. Otros 2 policías aseguraron el área de inmediato. Rojas ordenó rápidamente: «Aseguren este lugar. Que no entre nadie». Mateo miró hacia el bosque donde Santiago había desaparecido. «Sigue vivo», dijo con un tono firme. «Y mientras esté libre, la gente de la feria no estará a salvo». Rojas lo miró, con el rostro tenso. «Tiene razón, Mateo. Pero este juego es mucho más grande de lo que imaginábamos». El viento soplaba desde el río, trayendo un olor a podrido más denso que antes. En medio del sonido de las sirenas y los pasos de los oficiales, Mateo supo una cosa: el secreto enterrado en los estanques de la matanza acababa de ser revelado a medias, y la otra mitad seguía escondida, junto con Santiago, en la oscuridad del conurbano. Esa noche, la comisaría de San Justo nunca había estado tan concurrida. El galpón de Camino de Cintura había sido oficialmente clausurado, pero el olor nauseabundo de ese lugar parecía haberse quedado impregnado en el aire. En la sala de investigación, el comisario Rojas y la inspectora Morales miraban un pizarrón de pruebas ahora lleno de fotos de estanques, tambores azules y fragmentos de documentos del proyecto Surubí del Litoral, Generación Perfecta. «Santiago sigue vivo», dijo Rojas en voz baja, «y no actúa solo». Morales asintió. «Sospecho que hay alguien de adentro que lo protege». Todas esas facturas estaban legalizadas por la delegación municipal. «Es imposible sin ayuda interna». Mientras tanto, afuera del edificio, Mateo estaba sentado solo en los escalones. En su mano, el celular no dejaba de vibrar. Un número desconocido le enviaba mensajes consecutivos: «Seguí siendo un cabeza dura. ¿Querés saber la verdad? Vení solo al viejo galpón cerca del puente del riachuelo. A las 2 de la madrugada». Su corazón latía con fuerza. Miró el último mensaje durante un largo rato antes de levantarse y volver a entrar a la comisaría. «Comisario Rojas», dijo con la respiración agitada, «Santiago me contactó». Rojas lo miró fijamente. «¿Qué?» Le entregó el celular. «Quiere que vaya solo». Rojas pensó rápidamente. «Esta es nuestra oportunidad. Pero no podemos dejar que vaya solo. Le pondremos vigilancia a distancia. No corra riesgos». A las 2 de la madrugada, el aire a orillas del riachuelo era frío y húmedo. La niebla flotaba baja sobre la superficie del agua. Mateo caminaba lentamente hacia el viejo galpón bajo el puente. Sus pasos resonaban entre el canto de los grillos y el murmullo del río. A lo lejos, vio la luz de una linterna parpadeando dentro del edificio. «¿Santiago?», preguntó con voz baja pero temblorosa. No hubo respuesta. Entró, pasando por encima de pilas de madera podrida y tambores vacíos. El olor a podrido volvió a golpearlo. La luz parpadeante se apagó. Entonces, desde la oscuridad, surgió una voz grave, tranquila pero aterradora. «Tanto tiempo, Mateo.
Santiago salió de las sombras. Su rostro estaba pálido, medio cubierto por un barbijo. Sus ojos eran penetrantes pero cansados. En su mano izquierda sostenía una pequeña pistola, en la derecha, un pendrive negro. ¿Por qué sigues vivo?, preguntó Mateo, temblando. Armaste todo este quilombo. ¿Por qué? Santiago sonrió levemente. Porque el mundo nunca es justo, Mateo. A los pobres nos mandan a laburar hasta morir, pero la guita se la llevan los de arriba. Yo solo estoy recuperando lo que es mío, a mi manera. Matando gente, espetó Mateo. Santiago bufó. Ellos murieron por su propia codicia. Querían vender el secreto del alimento a una empresa extranjera. Yo solo me aseguré de que el secreto se quedara acá. Mateo lo miró, sin poder creerlo. Así que todos esos cuerpos no fue culpa de Elvira, interrumpió Santiago rápidamente. Ella solo fue un escudo. La policía es demasiado estúpida para saber quién mueve los hilos por detrás. ¿Crees que trabajo solo? De las sombras, se escucharon otros pasos. Un hombre salió. Mateo lo reconoció. Era el delegado municipal, el hombre que solía ir a la feria a entregar los permisos de venta. Señor delegado. El hombre miró a Mateo con desprecio. Viste demasiado, pibe. Santiago miró rápidamente hacia afuera del galpón y luego susurró, nos están vigilando. Solo quiero que sepas la verdad antes de que todo termine. Le arrojó el pendrive a Mateo. Guarda esto. Adentro están todos los datos del proyecto, los nombres, la guita, todo. De repente, el sonido de un disparo estalló. Santiago fue lanzado hacia atrás, una bala le había atravesado el hombro. La policía irrumpió desde la parte trasera del galpón. Al suelo, tiren el arma, gritó Rojas. Santiago cayó, la sangre brotaba de su herida. Miró a Mateo una última vez. Su voz era un susurro ronco, no confíes en nadie. Ni siquiera en ellos. Una pequeña explosión ocurrió a un costado del galpón, un tanque de nafta se había encendido. Rojas jaló a Mateo hacia afuera justo antes de que las llamas lo consumieran todo. El viejo galpón explotó violentamente, las llamas lamían el cielo nocturno. Mateo cayó de rodillas, con el cuerpo temblando. Santiago. Rojas miraba el fuego que se elevaba. Si él murió, entonces el secreto se entierra con él. Mateo abrió la mano y miró el pendrive, todavía tibio en su palma. No, señor. La verdad todavía no está muerta. Y detrás de las llamas que se reflejaban en el río, Mateo supo que el juego aún no había terminado. Alguien seguía vivo y observaba desde la distancia. El fuego en el galpón de Imogiri finalmente se extinguió al amanecer. Un humo fino todavía se elevaba entre los restos carbonizados de Chapa. La policía acordonó la zona mientras los peritos forenses buscaban cualquier evidencia que pudiera haber sobrevivido. Sin embargo, del cuerpo de Santiago no encontraron nada más que cenizas y fragmentos de metal de la pistola. No había documentos, ni identificación. A un lado, Mateo estaba sentado en los escalones de un móvil policial. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, sus ojos vacíos miraban los restos del incendio. En su puño cerrado, el pendrive seguía intacto. El comisario Rojas se acercó. Eso fue lo que le arrojó Santiago. Mateo asintió lentamente. Dijo que todos los datos estaban ahí dentro. Rojas lo tomó con cuidado y se lo entregó a Morales para que lo examinara. Veamos si decía la verdad. Unas horas después, en la comisaría, Morales miraba la pantalla de la computadora con el rostro tenso. El archivo del pendrive contenía cientos de datos, listas de cuentas bancarias, registros de envíos de tambores, nombres de empresas de alimentos para peces e incluso fotos de los resultados de los experimentos. Pero lo que dejó a todos en silencio fue la última carpeta, Proyecto, Fuentes de Financiamiento. Al abrirla, apareció una serie de nombres de funcionarios locales, incluido el del delegado municipal que había estado con Santiago la noche anterior.
También había registros de transferencias desde la cuenta de la empresa de logística fantasma que, en realidad, canalizaba fondos a sus cuentas personales. Rojas apretó el puño. Así que es cierto. Esto no se trataba de surubíes gigantes, sino de lavado de dinero a través de un proyecto de piscicultura. Morales miraba la pantalla, pálida. Y todos esos tambores azules eran solo una forma de ocultar la evidencia. Los cuerpos de los trabajadores probablemente eran víctimas que sabían demasiado. Rojas miró a Mateo. Santiago no era solo un criminal, también fue una víctima del juego de gente poderosa. Pero la forma en que buscó venganza convirtió todo en un infierno. Mateo bajó la cabeza. Podría haber entregado las pruebas, pero eligió el camino oscuro. Y ahora, gente inocente como doña Elvira pagó las consecuencias. Ese mediodía, Rojas lideró personalmente la detención de varios funcionarios cuyos nombres aparecían en la lista. La noticia se difundió rápidamente. La feria de San Justo volvió a ser un hervidero, pero esta vez no por chismes, sino por la verdad que finalmente comenzaba a salir a la luz. 3 días después, Elvira fue liberada. Salió de la comisaría con paso lento. Su rostro aún estaba pálido, pero sus ojos ahora miraban al mundo sin miedo. Fuera del portón, Mateo la estaba esperando. Le prometí, doña, que todos sabrían la verdad. Elvira lo miró con los ojos húmedos. Gracias, Mateo. Pero la verdad a veces llega demasiado tarde. Miró al cielo, su voz era suave pero firme. Santiago era un buen hombre una vez. Pero cuando la sed de dinero y venganza lo consumió, se perdió a sí mismo. Esa noche, Mateo regresó a la feria. El puesto de Elvira todavía estaba cubierto con una lona, pero el olor a pescado que antes era aterrador ahora se sentía diferente, como el olor de la vida que lentamente regresaba. Los vendedores habían vuelto a sus puestos, tratando de olvidar los días oscuros. A lo lejos, Ricardo, el viejo periodista, se le acercó con una grabación de su programa de radio. ¿Sabes, pibe? La gente puede morir, pero la verdad siempre encuentra su camino. Mateo sonrió débilmente. Sí, don. Pero ese camino a menudo pasa por el barro. Se quedó de pie, mirando el estanque trasero de la feria, ahora con agua limpia. Su propio reflejo se veía en la superficie. En ese reflejo, volvió a ver los rostros de los que se habían perdido, Elvira, Santiago, los trabajadores. Todos los que fueron arrastrados por el círculo de la codicia. Suspiró profundamente. Espero que descansen en paz. Ricardo le dio una palmada en el hombro. Y que nosotros hayamos aprendido algo de todo esto. Unas semanas después, la última noticia apareció en los diarios: el caso Surubí de la Matanza había sido cerrado. Pruebas contundentes demostraban que una red de corrupción y asesinato había sido desmantelada. El nombre de Elvira fue limpiado. El proyecto de los surubíes gigantes fue declarado ilegal y disuelto. Mateo leyó la noticia en el pequeño puesto de café cerca de la feria. Sonrió levemente y luego miró hacia el cielo del conurbano, que lentamente se despejaba después de una larga temporada de lluvias. Sabía que no todos los misterios podían explicarse, pero una cosa era segura: la verdad puede estar enterrada en el lodo, pero tarde o temprano, el agua la hace flotar hasta la superficie. Y bajo la suave luz del sol de la mañana, la feria